¿Cómo ves la situación europea actualmente, ¿no? Creo que es otro de los temas candentes de los que se está hablando mucho. Y dentro de Europa, pues últimamente se habla mucho del rearme a raíz de la guerra de Ucrania, que yo creo que es uno de los temas estrella que ahora mismo pues están en todas las tertulias y del que yo creo que nos puedes tú ilustrar un poco y aportar un punto de vista que quizá no vamos a ver en otros programas o en otras tertulias. Bueno, pues aquí con el tema de Europa tenemos un... A ver, esto es complejo, entonces, más que ir a cuál es la situación actual, vamos a ver un poco, pues así, en líneas generales, porque también esto es un tema para entrar en profundidad, pero cómo la Unión Europea ha ido priorizando lo que ha sido bueno, pues digamos, el convertirse en una punta de lanza en la parte económica, ¿vale? Enarbolándose como adalid de los derechos humanos y del buenismo, el pseudo buenismo a nivel internacional. Y bueno, pues siempre con esa cobertura que le ha dado eso del viejo continente, pues bueno, pues ha ido intentando dar lecciones al mundo de cómo hacer las cosas. Pero se han cometido graves errores. Primero ha sido que la Unión Europea ha delegado total y absolutamente su defensa a la Alianza Atlántica, a la OTAN. Entonces yo creo que la NATO-dependencia de Europa, lejos de ser un activo, ha pasado a ser un gran pasivo. Por otra parte, tenemos las alianzas de Europa. Creo que las alianzas de Europa siempre han venido muy condicionadas por, digamos, bueno, pues esa coalición en la que realmente nos hemos sentido confortables, por al final una afinidad en lo que buscamos, en lo que respecta a nuestra calidad de vida o a lo que esperamos de lo que es nuestro día a día como naciones libres. Pero creo que la Unión Europea ha errado o determinadas alianzas han sido erráticas y más que alianzas han sido rupturas. O sea, yo creo que y aquí vamos a entrar en un tema muy delicado porque obviamente aquí estamos para mojarnos. Y me voy a mojar diciéndote que creo que uno de los grandes errores de la Unión Europea, probablemente el suicidio de la Unión Europea, viene dado de su alejamiento de Rusia, su declaración, digamos, de enemistad, no de guerra, pero sí de enemistad con Rusia. ¿Por qué? Porque si la Unión Europea hubiera jugado sus cartas inteligentemente y no hubiera sido víctima del eje anglosajón, que ha sido el primer beneficiado, el principal beneficiado de ese alejamiento y de esa ruptura entre Rusia y Europa, Europa hubiera conseguido alejar a Rusia de países como China, se hubiera generado una zona con un potencial incalculable que hubiera puesto a sus pies a todas las grandes potencias del mundo, que hubiera sido la creación de Eurasia. ¿Por qué? Porque hubiéramos unido al país con mayor extensión de todos los países de la Tierra, que es Rusia, con su capacidad armamentística, con sus recursos naturales, con sus recursos, dentro de los recursos naturales, con sus recursos energéticos, de los cuales Europa es tan dependiente, lo hubiéramos unido a esa capacidad de punta de lanza económica de la Unión Europea. Y realmente hubiéramos forjado una alianza total y absolutamente imparable para China, para el eje anglosajón, o sea, hubiera sido absolutamente devastador. Entonces, ¿qué ha hecho el eje anglosajón? Pues el eje anglosajón ha hecho lo mismo que hizo con la hispanidad. Divide y vencerás. Con la hispanidad lo que hizo fue hacer muy bien los deberes para enemistar y decir que el español era malísimo, era un asesino, un colonero, un colonizador, un tirano, un tal, que se lo pregunten a sus indios nativos, ¿vale? Que no queda ni uno, porque se encargaron de exterminarlos a todos, en vez de convivir con ellos y realmente fomentar una integración.
Y lo mismo ha pasado con la Europa actual. Han cogido y han dicho, ¿cuál es, a qué nos interesa? Pues a nivel de España hemos dicho que era reventar la hispanidad y en este caso ha sido reventar nuestra relación con Rusia. Si nosotros hubiéramos tenido ese acercamiento con Rusia, cosas tan graves como la guerra de Ucrania no se hubieran producido. Porque la guerra de Ucrania, al final, ¿qué es? Pues no deja de ser una guerra de hermanos contra hermanos. Pues porque al final vemos lo que era la antigua Unión Soviética, vemos que hasta en el seno de lo que es ya el propio, vamos a ir a lo que es, digamos, la escena más callejera, ¿no? Vemos como hasta la propia Bratva, la propia mal llamada mafia rusa de la antigua Unión Soviética, ha mantenido intactos dentro de la guerra, o si los ha tocado de una forma muy, muy suave para la importancia geoestratégica que tienen, como es el caso de Odessa, que es la mamá de la Bratva, y de Rostov-on-Don, que está en territorio ruso, que es el papá de la Bratva. Son los dos puntos neurálgicos de la Bratva. Rostov-on-Don, papá. Odessa, mamá. ¿Desde dónde se han articulado absolutamente todas las operaciones de contrabando a nivel global desde esa parte del este de Europa? Desde el puerto de Odessa. Entonces vemos que al final esa salida del Mar Negro es un enclave geoestratégico de un valor increíble. Y si Odessa no tuviera esa protección por ser lo que es y lo que viene siendo históricamente con el apadrinamiento de la Bratva, Odessa hubiera sido uno de los principales territorios ocupados. Porque al final es que por un lado tenemos el Danubio y tenemos una frontera en Ismail con Rumanía. Por otro lado tenemos en Moldavia la parte de Transnistria, que sigue, bueno, pues siendo un territorio donde Rusia tiene uno de los mayores arsenales fuera de la propia Federación Rusa. Y bueno, pues son dos centros que se han mantenido. Que dices, no, es que Odessa se ha atacado Odessa. Mentira. O sea, para lo que es realmente un ataque como el que los que se han vivido en otras ciudades, como ha podido ser Mariupol en su día, o como ha podido ser determinadas zonas de Kherson, o como ha podido ser Mykolaiv, Zaporilla o Donetsk, preciso instante, Odessa no ha sufrido ningún tipo de ataque para el grandísimo o el enorme interés que ha tenido a nivel, o que tiene a nivel geoestratégico. Pero hay determinadas líneas que nadie va a cruzar. Entonces, bueno, yo creo que al final Europa ahí ha cometido un grave error. Y ahora en este posicionamiento ha potenciado ya viene potenciando desde el inicio de la invasión en 2022, viene potenciando voy a darle toda la morralla a Ucrania, ¿vale? Para que Ucrania, gracias a la corrupción que impera en el país, desarrolle a través de sus grandes empresarios empresas de MRO, de mantenimiento, reparación, recuperación y optimización de blindados, por ejemplo. Entonces vamos a darles toda la morralla. Te puedo citar dos empresas, por ejemplo, Apis Holding o Ukrainian Armor, ¿vale? Que son dos empresas que al final tienen unas instalaciones brutales dedicadas a, bueno, pues a estos menesteres. Y al final la Unión Europea decía, bueno, lo vendemos hasta Ucrania, ganamos dinero de esto y eso así financiamos la modernización de nuestro parque armamentístico y demás. Bueno, todo esto como que se acelera un poco con el tema del cambio de administración en Estados Unidos y al final esto nos tiene que hacer reflexionar. Porque ahora parece que a todo el mundo se le han puesto los ojos en la industria de defensa. Ahí hablan de los famosos 800.000 millones. Cuidado que 800.000 millones
primero, no es dinero para lo que estamos hablando. Y segundo, ¿alguien realmente piensa que esos 800.000 millones, que es para el conjunto de la Unión, se van a repartir de forma equitativa? Ni muchísimo menos. ¿El pueblo piensa que Alemania o Francia van a recibir lo mismo que España? No. Pero aparte de eso, vamos a decir que España, por supuestísimo, se va a quedar infinitamente menos, ¿vale? También te digo, lo que se merece. ¿Por qué? Porque España en Ucrania no ha hecho absolutamente nada. Nada. A nivel oficial, nada. Las ayudas que ha enviado, eso y nada es lo mismo. Se prometieron una serie de envíos de Leopard, que además son el modelo Leopard antiguo, y vamos, ya te digo que han llegado mal y tarde, ¿vale? Entonces, ¿qué silla quieres ahora tú en Ucrania? Ir a darle un abrazo a un presidente que si ha brillado por algo ha sido precisamente por... O sea, te hablo de Zelensky. No, hombre, no. Zelensky ya no es un interlocutor válido para Ucrania. Hace tiempo que dejó de serlo. Entonces, esos fondos van a venir canalizados a través de las grandes empresas de defensa. O sea, que tú crees que más que al conjunto de Europa, esto va a beneficiar a determinados países, ¿no? Entre la Unión Europea, y quizás sean los que tengan una industria militar más potente. Pero si es que no es que beneficio deje de beneficiar, es que al final el problema que tenemos es que cuando nosotros estábamos esperando, nosotros intervenimos en la guerra de Ucrania, nos posicionamos y hay unos países que intervienen más que otros, ¿vale? Entonces, Estados Unidos coge su parte del botín, Reino Unido coge su parte del botín, y ahora viene Europa. Ha habido países que han tenido infinitamente más implicación que nosotros. ¿Fuera de Europa o dentro de Europa? No, te hablo concretamente del conflicto de Ucrania y dentro de Europa. O sea, Francia ha tenido mucha más implicación que nosotros de lejos, ¿vale? Italia, igual. Alemania, igual. Polonia, igual. Ahora, ¿qué pintamos nosotros en Ucrania? Si por lo único que hemos brillado ha sido por mandar a 4 guerramantas a la Legión Extranjera Internacional, que han sido el NACEX o el MRV que teníamos la gente que estábamos en Ucrania sobre el terreno. De ala, ¿no? De ala tráeme esto, ala llévate lo otro. Eso es lo que ha hecho la Legión Extranjera Internacional. Gente mal pagada, mal formada, mal pagada, que cuando ha llegado a Ucrania, a la mayoría los hemos tenido que sacar porque no les pagaban el sueldo, porque no le daban un contrato, porque tenemos que decir, los han tratado absolutamente mal. Un interlocutor que era el señor Zelensky, que estaba total y absolutamente manejado por el señor Borrell, ¿vale? Y por la administración Biden. Y que realmente ha habido figuras dentro de Ucrania muy potentes, ¿eh? Como por ejemplo. Como por ejemplo Valery Zaluzny. Es decir, sí, Valery Zaluzny, aparte de haber sido el jefe durante ese periodo, el jefe del Estado Mayor de la defensa de Ucrania, Valery Zaluzny hubiera sido un militar al que los auténticos combatientes ucranianos hubieran seguido hasta el final. Pero también ha habido un político, ¿vale?, que fue expresidente de Ucrania, que es Poroshenko, que Poroshenko ha ayudado, porque es un grandísimo empresario, Poroshenko ha ayudado mucho, mucho a la gente de primera línea del frente. Zelensky es un bufón. Es un auténtico bufón. Y lo digo de esta forma total y absolutamente despectiva, porque me he ganado el derecho a poder llamarle bufón. Porque yo sí he estado defendiendo a su país. Yo sí. Entonces, y como yo, muchos otros hermanos que realmente se han sido leones, han sido guerreros, han sido combatientes y han estado defendiendo a Ucrania. Cuando la inteligencia española no ha salido de la embajada en Kiev ni para decir buenos días. ¿Vale? O sea, entonces,
Sí, bueno, iban a recibir a los cantamañanas políticos que venían, al señor que tenemos de ministro de Exteriores, que cuanto menos es gracioso verle por allí. Cuando tú vienes de Gerson, de pasar una noche entre bombazo y bombazo, pues de repente te da por salir a las 4:30, 5 de la mañana a Kiev a hacer cualquier gestión y te encuentras a la comitiva o vomitiva, ¿no? Que mandan tus compatriotas y dices, esto es lo que manda España aquí, ¿no? Ah, bueno, perfecto, vale, muy bien. Eso sí, luego, cuando vienen aquí, ellos hablan de lograr, porque se dan 3 abrazos con el actor, con el hombre este, el bufón Zelensky, ¿no? Y todo es fantástico y maravilloso. No, no, señores. Hay un pueblo ucraniano que sí merece la pena. Hay una parte del pueblo ucraniano, ¿vale? Que son los abuelos por los cuales yo dejaría hasta mi última gota de sangre, que eran aquellos abuelitos que nos traían la mitad de los huevos que daban sus gallinas o las manzanas que cogían porque no tenían nada para traernos, a los cuales les preguntábamos que si querían que les sacáramos y nos contestaban, pero hijo, ¿dónde voy a ir? Si esta es mi casa, es lo único que tengo, no tengo nada, no tengo familia, no tengo nada. Ese es el ucraniano al que yo voy a defender, con mi vida y con lo que haga falta. Pero al ucraniano que vive aquí, que me lo encuentro cuando estábamos sacando generadores eléctricos de debajo de las piedras, porque Rusia ataca las infraestructuras críticas ucranianas y ataca las instalaciones energéticas, ¿no? Y de repente no había luz. Entonces empezamos a buscar generadores por todos sitios. Y estos ucranianos que ves aquí comprando generadores, pero ¿sabes cuál era la excepción? Que los generadores no eran para enviar a sus familias. Los generadores eran que arrasaban con todos los generadores para venderlos por una millonada en Ucrania. Para lucrarse del dolor de su pueblo. Esos son los auténticos criminales. Sumarizando, ¿vale? Nosotros hablamos del tema de Ucrania y con esto hay que hablar con perspectiva y con conocimiento. Y creo que realmente cuando hablamos de rearme, estamos hablando de algo que no tiene que ver tanto con Ucrania, sino con algo que el mal hacer de Europa con el paso del tiempo ha dejado en evidencia que no podíamos subcontratar la defensa de Europa a terceros, ¿vale? Que es muy cuestionable la continuidad en el formato actual de la Alianza Atlántica, es decir, que esto hay que revisarlo. No te quiero decir que OTAN sí, OTAN no, pero que al igual que muchos hablamos de que hay que mirar cosas tan sagradas para los españoles como la Constitución, pues yo creo que determinadas cosas dentro de la Alianza Atlántica hay que mirarlas muy mucho. Y entonces vemos que ese rearme no es una consecuencia de Ucrania, sino el resultado de unas malas decisiones tomadas a lo largo del tiempo, bueno, de forma reincidente por parte de las diferentes gobernanzas de la Unión Europea. Y llegamos a qué va a pasar con Ucrania, ¿no? ¿Cómo va a acabar eso? Tú que has estado sobre el terreno. ¿Cómo va a acabar eso? Mira, eso es que ha acabado. Yo salí de Ucrania a finales de febrero del 23 y a finales de febrero del 23 yo tracé una línea y te dije, estos son los territorios que va a coger Rusia. Se consiguió echar a las tropas rusas en Gerson del Dnieper occidental, lo conseguimos echar a las tropas rusas a esa zona. Y la gran victoria, ¿no? Quizá. por supuestísimo, que eso al final pues se selló con la voladura de dos puentes que unían Gerson occidental y oriental. Y posteriormente con un ataque que hubo en Kerch, que es al final, pues el
digamos, el puente que une punta y punta o la entrada y la salida de lo que es el Mar de Azov. Entonces, marcamos esa parte de Gerson, por supuestísimo Crimea y todo lo que era pues Zaporizhia, Mykolaiv, todo lo que era la parte de Donetsk, Lugansk. Es decir, entonces, en esta última parte es en la que nos encontramos. Es decir, probablemente, es decir, me queda una duda, es si realmente se llegará a coger ese pequeño triángulo que falta de Zaporilla o se anexionará a Dnipro, bueno, pues obviamente con pertenencia a Ucrania, pero la guerra de Ucrania finalizará con la toma de Kramatorsk. Es decir, en el momento en el que Kramatorsk caiga, que actualmente tras la invasión se convirtió en la capital de Donetsk, en el momento en el que se llevó a cabo la toma de Kramatorsk, que por eso ahora se está metiendo el acelerador, y Rusia, y todo este tema que vemos de negociación para arriba, negociación para abajo, tierras raras para arriba, tierras raras para... Nada. Que lo que me interesa es, oye, Vladimir, dale caña al tema, ¿vale? Que tengo que terminar esto, y al final el tema es muy sencillo. Esto es como la liga de fútbol. Champions League están los que están, ¿vale? Entonces, si España no está en segunda vez. ¿Vale? Entonces, ¿dónde acaba la guerra de Ucrania? La guerra de Ucrania acaba con la toma de Kramatorsk. En ese momento se cierra la conquista de Donetsk y esas provincias, que son las que Rusia reclama como propias, ¿vale? Y en las cuales ha habido un referéndum, como lo quieran llamar, pero al final eso representará el final de la guerra de Ucrania. Otra cosa muy distinta es lo que yo pediría si estuviera en la mesa de negociación. Yo, si fuera Ucrania y si fuera Europa, propondría lo siguiente para intentar sacar algo de este suicidio que citaba anteriormente. Y yo lo que pediría es, Rusia, le devuelves a Moldavia Transnistria, desmantelas o nos quedamos el polvorín de Kovasno, ¿vale? Que es el mayor arsenal que, como te decía antes, tiene Rusia fuera de lo que es la Federación Rusa. Y queremos Kaliningrad. Y ahí lo que establecemos es una frontera real, ¿vale? Dentro del territorio ucraniano, marcada, delimitada por el Dnieper, en la cual Rusia tiene control total del Mar de Azov y salida al Mar Negro, ¿vale? A través de Crimea y de Gerson. Y Europa tiene realmente una frontera real, una línea divisoria con Rusia. Pero no podemos contemplar como europeos una frontera real, o sea, decir, para Europa sería una gran derrota el hecho de haber metido sus narices en esta guerra o en este berenjenal y dejar dos satélites como son Transnistria y Kaliningrado en manos de Rusia. Eso sería es decir, una derrota total. Entonces yo, para intentar salvar los muebles, diría a los que mandan, a los de Champions, les diría, oye, que ya no soy España que juego en segunda vez, soy Europa, ¿vale? Que soy de los últimos de la tabla, ¿no? De los que me cuelo aquí en Champions y tal, pero que no llevo, no paso octavos en mi puñetera vida, pero bueno, ahí ando, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te parece si esto de la negociación entre Putin y Trump y tal, si metemos esto de Kaliningrado y tal, que estaría muy bien, y empezamos a hablar de la OTAN, de que vamos a empezar a meterle más dinero a la huchita, y empezamos bueno, pues a estructurar las cosas de otra forma y demás. Es ahí donde yo realmente veo la única victoria que podría tener Europa. Y ahora dices, ¿dónde gana Ucrania? Pues ahí es donde Europa tendría que hacer un sacrificio. Y es, si una de las condiciones es que Ucrania no puede entrar en la OTAN, pues en este caso Europa tendría que aceptar a Ucrania como país de la Unión Europea. Entonces,
Yo creo que si realmente Europa consigue anexionar como Estado, no como terreno ocupado, ¿vale? Que hay una gran diferencia, a un aliado como Ucrania, consigue hacer una línea divisoria entre Bielorrusia, Rusia, ¿vale? Protegiendo el Báltico, ¿vale? Y salvaguardando todo lo que es la frontera ucraniana. El pueblo ucraniano que quiere ser ucraniano, obviamente se sentiría mucho más seguro, estaría integrado a lo mejor no dentro de la OTAN, pero sí dentro de la Unión Europea, ¿vale? Ya tenemos un pacto de amplio comercio con Ucrania. No es nada escandaloso. Es decir, el hecho de que Ucrania haga los deberes. Ahora, Ucrania tendría que hacer muy bien los deberes. Porque en Ucrania, el mayor enemigo de Ucrania son los ucranianos. Ese es el mayor enemigo de Ucrania, ¿vale? Y no los que están allí. Los oportunistas, ¿vale? ¿no? Los que están fuera, ¿vale? Los que ahora volverán a Ucrania diciendo yo soy ucraniano y ahora quiero mi trozo del pastel. ¿Y dónde estabas tú mientras se cocinaba la tarta? ¿O el pastel? Ah, que tú estabas en Calpe, en Marbella, en Miami, pues, o sea, estaba por ahí, ¿no? Tú aquí no estabas. A ver qué pasa ahora con los más de 60.000 hombres que cuando pongan un pie en Ucrania van abrochados. Que ese también es un tema que hay que hacerlo mirar, ¿vale? Entonces, bueno, pues esas... hasta ahí ya podemos estirar el chicle con el tema de la guerra de Ucrania. Porque tampoco da para más. O sea, que si un indocumentado como yo, un vendedor de humo, hace ya un par de años, sabía cómo iba a acabar esta historia, pues cómo no lo vas a no lo van a saber los demás, ¿no? Porque al final hay una cosa, y si te parece, con esto ya cerramos el tema. Pero mira, yo creo que es algo muy importante. Cuando uno empieza en cualquier profesión, pasa por diferentes etapas. La primera etapa es cuando tienes vocación y entonces empiezas con mucho ímpetu. Entonces, crees que sabes, pero no tienes ni puta idea. Luego, de repente, pasas a otra etapa en la que sigues todavía con esa vocación, pero ya te has dado cuenta de que no tienes ni puta idea. Es un gran avance. Es un grandísimo avance. Yo creo que el mayor de todos. Darte cuenta de que tú te creías que sabías, pero no tienes ni puta idea. Ya. A partir de ahí empiezas a formarte, empiezas a coger experiencia, además, ¿vale? Y llega un punto en el que dices, bueno, tengo que seguir aprendiendo, soy un eterno alumno, ¿vale? Pero ya mi etapa de ignorante la pasé, la de becario la pasé también, y ahora ya, pues bueno, pues más o menos me manejo, ¿no? Entonces, yo creo que en estos sectores quizás más complicados, la seguridad, la defensa, la inteligencia, todo este tipo de cosas, hay que tener mucho cuidado, porque hay mucho experto motivado, ¿vale? Entonces, quedémonos con esas tres cosas como despedida o cierre de este primer programa. Esperemos que sean muchísimos más. Y dejemos esto porque creo que son tres cosas para reflexionar y para pensar. Pues ahora empezar a hablar con criterio. Hablaremos de ello seguro en futuros programas. Interesantísima esta visión sobre el conflicto ucraniano, que yo creo que además pues en pocos otros sitios se han podido escuchar este tipo de reflexiones, ¿no? Pese a ser un tema tan manido. Así que nada, esperemos que interese al público y hasta el siguiente programa.